efectivamente llegamos a este momento en el que o me devuelves mi terreno o me pagas la indemnización correspondiente, o la consecuencia es que te separan y te consignan. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les habla por teléfono y les dice: oye, estamos en esta fase de procedimiento, así que tú eliges. Y literalmente me han hablado por teléfono casi llorando para decir: por favor, ven, estoy a recoger el cheque. Y yo les digo: ahora ya no voy. No es cierto. La verdad es que sí he llegado a esas fases. Afortunadamente eso me permite también compartir con ustedes mi más cierto testimonio de que el juicio de amparo, cuando se resuelve favorablemente para el quejoso y cuando permite esta conclusión inclusive proactiva y forzada de las cosas, no hay ninguno que sea parecido. Incluso en el juicio contencioso administrativo, la verdad es que primero tendría que acudir yo a una serie de instancias de queja y reclamaciones antes de poder yo culminar en un amparo con eso que nos interesa, que sería ya el cumplimiento forzoso de la resolución o la consignación del funcionario. Entonces difícilmente podríamos pensar nosotros en un mecanismo más eficaz que pues, tu consignación y tu encarcelamiento por desacato de una resolución dictada en un juicio de amparo. La verdad es que al juez a los legisladores en el momento, y al constituyente en el momento de emitir la ley de amparo se les ocurrió otro mecanismo eficaz para garantizar el cumplimiento de las ejecutores de amparo, que está contenido en el actual artículo 111 de la ley de amparo, que permite en algunos casos en los que no se requiere el ejercicio de facultades exclusivas de las autoridades responsables, que inclusive los mismos jueces de distrito o los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios de acuerdo que participan con ellos, puedan acudir al lugar en el que deba de cumplirse el ejecutorio de amparo por parte de la autoridad responsable, para que a fin de que ésta quede satisfecha a favor del gobernador, estos requieran a la autoridad responsable, y para el caso de que estos no la cumplieran, pudieran solicitar el auxilio de la fuerza pública y cumplir la ejecutoria por ellos, por sí mismos. Me han preguntado a mí en alguna ocasión: oye, eso sí sucede. Yo siempre recuerdo la película esta de Carácter, una coproducción franco-holandesa en la que llegaba el alguacil, el marshal, cumplía la ejecutoria por sí mismo. En un caso llega a un lanzamiento y se encuentra el cadáver de la viejita, la ve y la agarra de los pies y la saca y se para la viejita, muy enojada porque no había respetado ni siquiera el luto de los inquilinos, ¿no? Pero tenía esa facultad y esa determinación para hacer cumplir la ley de cualquier manera. Bueno, pues la verdad es que nuestro sistema jurídico de la ley de amparo está previsto en el artículo 111. Se permite que el juez de distrito cumpla por sí mismo el ejecutorio. ¿A poco has visto un juez de distrito sacando a la viejita de los pies? No he llegado a tanto, pero sí he tenido la fortuna de ver cómo en algunos casos, sobre todo tratándose de clausuras, cuando las autoridades no cumplen y no se tienen que esperar mucho, a la primera o a la segunda el juez de distrito comisiona a los secretarios se constituyen y los secretarios quitan los sellos de clausura y quedan agregados al expediente, pero los secretarios por sí mismos llevan a cabo el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el amparo. Ese sería un segundo mecanismo que garantiza la eficacia, y la eficacia por cuanto a la observancia de las resoluciones mismas dictadas en el amparo. Hay un tercer mecanismo de eficacia que prevé la ley de amparo, que es fundamental, que es la suspensión. Y el otro día que me invitaron a Efecto TV, nos decían: pero ¿por qué no nos platican qué es la suspensión? ¿De qué me va a servir a mí si soy dueño de una tienda de mascotas? Si se me clausura la tienda de mascotas, que en 2 años me digan que tenía la razón y que la clausura fue ilegal. Si se me murieron los conejos, me van a morir los peces beta. Yo lo que necesito es una medida inmediata que me permita evitar el atropello por parte de una autoridad y por consiguiente preservar mi derecho. En el caso de la tienda de mascotas, preservar la posibilidad de seguir llevando a cabo la actividad lícita que he elegido en este establecimiento mercantil. De ahí que la suspensión con ese propósito es una medida que pueden evitar los jueces de distrito en el amparo, que es fundamental para garantizar la eficacia de la resolución. Si no preserváramos la materia del amparo, pues muchas veces la sentencia, a pesar de poder no ser favorable, pues va a ser irreparable la violación y por consiguiente pues acabaría con los beneficios que puede acarrear a favor del gobernador la existencia misma del amparo.
Sin embargo, tratándose de la suspensión, tratándose de la medida, el juez en el momento en el que la pronuncia tiene que ponderar cuál va a ser el alcance de esta, el beneficio del que se haría el quejoso y su ponderación con relación a los intereses que persigue la autoridad cuando emite el acto, que serían los que eventualmente se verían truncados con motivo del otorgamiento de la suspensión. De ahí que hay esta ponderación, que es el requisito segundo de procedencia de la suspensión, de lo que es la subsistencia y preponderancia del interés social por encima del quejoso. Entonces establece la ley de amparo como requisitos de procedencia, en primer lugar, que me la pides; en tercer lugar, que de no concedérsela, se pudieran causar daños de difícil reparación; y en segundo lugar, que de concederse la misma no se contravinieran disposiciones de orden público o que se afectara al interés social. Y hay mucha jurisprudencia en torno de estos dos conceptos: disposiciones de orden público e interés social con la suspensión en el amparo. ¿Qué es lo que sucedió? Han habido muchos abusos con motivo de la suspensión. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que la autoridad pretende implementar y llevar a buen fin una política pública para beneficiar a la colectividad, y muy concretamente lo estoy refiriendo actualmente a licitaciones, rescate de la banda 2.5 MHz, y por la astucia de muchos abogados que promueven amparos, o por la impericia de algunos otros abogados que pertenecen a la administración pública y que no han sabido defender estos puntos fundamentales que tienen que ver con orden público e interés social, pues los jueces de distrito deben conceder suspensiones. Y esta concesión de la suspensión, cuando paraliza la tramitación o la culminación del procedimiento, pues impide que la sociedad se vea beneficiada con motivo de un acto de esta naturaleza. Ante esta realidad, desde el sexenio pasado, el mismo presidente Calderón propuso la incorporación en la fracción, en el artículo 124 de la ley de amparo, que es ahora el 129 de la nueva ley de amparo, una disposición en la que tajantemente, y a partir de una precalificación de lo que es el interés social, se dicta el lineamiento para que los jueces de distrito no puedan conceder la suspensión en aquellos casos que tengan que ver con la utilización, el aprovechamiento o la explotación de bienes del dominio directo de la Federación, de la Nación, en los términos del artículo 27 constitucional. Son estos a los que me estoy refiriendo: utilización del suelo, del subsuelo, aguas o espacio aéreo. Prácticamente son todos los que están relacionados con las áreas concesionadas, son áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Los concesionarios de todos estos bienes de la nación, en los tres niveles de gobierno, porque corresponde tanto a la Federación, a los estados como al Distrito Federal, son los generadores del 40% del Producto Interno Bruto Nacional. En el momento en el que se establece esta precalificación, en el sentido de que cualquier acto de disposición, utilización o aprovechamiento de los bienes de dominio público implicaría siempre, por su solo hecho, una afectación, una protección del interés social, lo que automáticamente, en sentido opuesto, implicaría una improcedencia de la suspensión, pues automáticamente niegan la posibilidad de que estos puedan ampararse, pero además, más que ampararse, de obtener la suspensión con motivo de un amparo respecto de esos bienes. Hay varias lecturas. Podríamos poner una lectura absoluta con relación a esta fracción 13ª del artículo 129 y decir, efectivamente, ya no va a poder obtener la suspensión jamás. Yo quiero suponer que esa lectura tan vehemente y tan absoluta de la ley tenía una razón de ser y una justificación durante la votación de la misma, a fin de que se viera pues, lo peligroso que era esta redacción actual. Se propusieron varias redacciones alternativas con el objeto de salvaguardar lo que se pretendía, es decir, estamos de acuerdo y reconocemos que existe esta problemática, existe la problemática de que haya un abuso de la suspensión en el amparo, vamos a resolverlo. Clasifiquemos aquellos actos de utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público, pero impidamos la procedencia de la suspensión solamente en aquellos que pretenden efectivamente un beneficio de los intereses de la colectividad. Y el otro requisito sería impidámosla también o permitámosla cuando exista algún concesionario que pueda oponer su derecho con relación al quejoso y que esté al mismo tiempo
dando satisfacción a esto que se pretende beneficiar a través del acto de autoridad. Es decir, si ya hay algún concesionario que tenga un derecho oponible al del quejoso, entonces permite que sí proceda a la suspensión. No tiene por qué ser absoluto, porque estás afectando derechos de concesionarios ya establecidos. No se permitió, la verdad es que hubo una diferencia de 17 votos en el Pleno que impidieron que estas redacciones pudieran prosperar. Las propuso el PAN. Y por consiguiente la ley quedó redactada en la forma que primero les mencioné. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a suceder? Eventualmente ustedes van a tener la necesidad, a lo mejor en defensa de los intereses de sus clientes, de promover un juicio de amparo. Y probablemente será un juicio de amparo en el que si no existiera una medida cautelar de suspensión, pues no les va a servir de nada. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tendría que reaccionar? ¿O qué quisiera yo compartirles? ¿Qué he pensado yo que podría hacer valer dentro del juicio de amparo con el objeto de resolver la problemática que me arroja la redacción de la ley de amparo? Yo creo que con esta lectura tajante que acabamos de darle, podría la ley de amparo estar siendo inconstitucional. El artículo 17 de la Constitución tutela, a través de una garantía de seguridad jurídica, el derecho de todos los gobernados de accesar a los órganos de impartición de justicia, que junto con los principios generales que derivan del artículo 14, párrafo segundo de la Constitución en materia de audiencia, pues nos puede dar una idea de que sí hay una afectación a mi seguridad jurídica y a mi derecho de defensa en la medida en la que no se permite, dentro de ese juicio que haya de promoverse, la preservación del bien. También de alguna manera estás irrumpiendo tú desde el legislativo en una función que es estrictamente jurisdiccional y estás impidiendo, a partir de esta división de poderes, que tu poder judicial cumpla la función que la Constitución te encomienda. Entonces podríamos plantear conceptos de violación tendientes a cuestionar la constitucionalidad de la ley de amparo en esa fracción 13ª del artículo 129 de la ley de amparo. Yo creo que sí. Podríamos reclamar la inconstitucionalidad de la ley de amparo. En principio, si fuera reclamable, sí. Aquí la gran problemática que advertimos es, desde luego, bueno, ¿y cómo va a reclamar la inconstitucionalidad de la ley de amparo? Porque no puedo promover un juicio de amparo contra un acto dictado en un juicio de amparo. La ley de amparo en esta fracción no sería autoaplicativa, de tal manera que no me van a empezar a correr los 30 días para reclamar la ley. Tendría que esperarme a que exista un acto concreto de aplicación. No puede ser un acto de inminente aplicación. No va a ser procedente el amparo contra la ley de amparo por su inminente aplicación. Y cuando se me aplique, que va a ser dentro del juicio de amparo, pues no puedo ir a promover un juicio de amparo contra un acto dictado en un juicio de amparo, porque existe la causa expresa de improcedencia de amparo. Entonces no puedo reclamar la ley de amparo. A pesar de que es inconstitucional, no lo puedo reclamar. ¿Cómo podría yo brincar el obstáculo? Pues aquí nos viene a favorecer la reforma del artículo primero constitucional de lo que les hablé al principio. Como ya en función de que a partir de este asunto, de este caso que se resolvió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del señor Rosendo Radilla Pacheco, se reforma el artículo primero constitucional y se prevé el control difuso de la Constitución, pues si los jueces del fuero común tienen que respetar los derechos humanos por encima de lo que establezcan las leyes especiales, pues yo podría llegar a la conclusión que con ejercicio de la misma facultad que le confieran a los jueces como tribunales de legalidad, los jueces de amparo, con el objeto de preservar derechos humanos y garantías fundamentales que le concede la Constitución, pues también tendría que aplicar la Constitución y las convenciones internacionales aún por encima de lo que establece la ley de amparo. Esa podría ser una posibilidad para que se haga un análisis de constitucionalidad o de convencionalidad de la ley de amparo dentro del juicio de amparo, a partir de este control difuso que eventualmente tendrán que hacer los jueces de amparo dentro del juicio de amparo. ¿De qué otra manera? Ya hay jurisprudencia que establece que, como en el amparo directo también, no puedo reclamar la ley en el amparo directo, porque como objeto de amparo directo solamente es reclamable una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio. Sin embargo, cuando esa sentencia definitiva se fundamenta en una ley que sea inconstitucional, puedo hacer el planteamiento vía conceptos de violación de la inconstitucionalidad de la ley en que se funda la sentencia reclamada. Bueno, en el momento en el que se me niegue la suspensión provisional o que se me niegue la suspensión definitiva, voy a poder interponer el recurso de queja correspondiente o el recurso de revisión, según se trate de la provisional o la definitiva.
Si bien no voy a poder reclamar la ley de amparo en el juicio de amparo, por lo que ya hemos comentado, eso no me exime a mí o no me evita la posibilidad de hacer el planteamiento de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad en los agravios en la queja o en la revisión, que tendría como propósito, entonces, pues que el tribunal colegiado de circuito que resuelva la queja o la revisión analice si es preferente la aplicación de la Convención de Derechos Humanos o de la Constitución por encima de la ley de amparo. Con lo cual, si la lectura que deba de darse a la ley de amparo es absoluta en el sentido de que jamás será procedente la suspensión en esas materias, y por consiguiente pudiera estar viciada la inconstitucionalidad de la ley de amparo, se resuelva dentro del mismo juicio. Mi apuesta es a que la lectura que debemos darle a la ley de amparo en esta fracción 13ª no es tan radical. Es decir, que esto, a pesar de que está así redactado, admite una interpretación y por consiguiente tendríamos que buscar cuál pudiera ser la otra lectura que debiéramos darle a la ley de amparo que nos permita tener una interpretación conforme con la Constitución de la propia ley de amparo, a fin de que ésta no tenga que declararse como una ley inconstitucional. Vamos a tener que enfrentar los dos escenarios. El escenario de que un juez me niegue la suspensión a partir de esta interpretación absoluta de la ley de amparo que acabamos de mencionar, o el escenario en el que quizá los jueces de amparo, muy probablemente, y después ya con criterios que provendrán de colegiados o inclusive de la Corte, van a efectuar una interpretación de la ley de amparo conforme a la Constitución. ¿Por qué me atrevo a decir que la ley es interpretable? Porque en primer lugar vamos a ver qué significa utilizar, explotar o aprovecharse de un bien de dominio directo de la nación. Cuando te revoca la concesión, ¿estás utilizando, estás explotando o estás aprovechando un bien de dominio directo? ¿No? A lo mejor la intención última sería esa, pero la manera en que está redactada la ley de amparo implicaría quizá que el acto de utilización, explotación o aprovechamiento sea directo, no sea indirecto. Entonces, ahí ya van a tener los jueces la necesidad de interpretar, bueno, pues hasta dónde llega esto y cuál es el alcance del acto particular que se está pidiendo. Déjenme decirles, se tomó en consideración muy particularmente para la redacción de esta norma lo que está sucediendo tratándose de licitaciones públicas, la licitación 21, o tratándose del rescate de la banda 2.5. Y parte de la discusión, y que seguramente se va a tener que tomar en consideración para analizar la ley porque está en el diario de debates, tuvo que ver precisamente con eso. La vigencia de un derecho que pudiera oponerse en contra del quejoso por parte de un concesionario, como también la naturaleza misma del acto de autoridad por cuanto si efectivamente va a tutelar un interés colectivo. De ahí que pues eso se va a tener que analizar también. Y es en donde yo creo que la forma en que está redactada el artículo, redactada la fracción 13ª del artículo 129 de la nueva ley de amparo, va a tener que quedar inmersa en la interpretación de los principios generales que siempre han regido la procedencia de la suspensión. La verdad es que en el inicio, en el preámbulo de este artículo, se establece que es improcedente la suspensión en aquellos casos en los que de concederse se contravengan disposiciones de orden público o se afecta al interés social. Pero después, cuando se redacta el catálogo de estas 13 fracciones que establecen ejemplos, entre otros casos, de cuando se contravienen disposiciones de orden público o se afecta al interés social, no se distingue, y prácticamente se dejan por igual, sin decirse si son por tutela de disposiciones de orden público o por tutela del interés social. Y la verdad es que la jurisprudencia sí esclarece con bastante suficiencia que no es lo mismo hablar de disposiciones de orden público que de interés social. De ahí que cuando caigamos en los supuestos de las 13 fracciones, pues el juzgador va a tener que analizar cada una de estas y llegar a la determinación de qué es lo que se está tratando de preservar. Una disposición de orden público que se vería inaplicada con motivo de la suspensión o un interés social. Y va a llegar a la fracción 13ª. Y en la fracción 13ª, ¿qué se está tutelando? Una disposición de orden público o el interés social. Pues las disposiciones de orden público, ya se ha dicho en la jurisprudencia que no porque el cuerpo normativo diga que es de orden público, automáticamente lo va a hacer en general. Y yo podría atreverme a asegurar
que a pesar de que se pudiera tratar de la ley de bienes nacionales, o de la ley de telecomunicaciones, o de la ley de puertos, o de la ley de aviación, pues no porque sean leyes que tengan que ver con la administración de los bienes del dominio público, per se van a ser disposiciones de orden público, En materia ambiental, regularmente, sí lo dicen expresamente, no, pues no se meten a detalle y siempre lo niegan. Siempre lo niegan. Y en protección al consumidor también. Siempre lo niegan. Pero cuando se trata de la imposición de una sanción, no. Aun cuando se trata de una sanción impuesta con fundamento en las mismas leyes, la sanción no es de orden público. Esa es perfectamente suspendible. Y lo mismo va a suceder aquí. Entonces, ¿cuál es la causa de la revocación o de la modificación de tu concesión? ¿Cuál es la causa por la que se está otorgando la concesión que te está afectando? Entonces, ahí se va a tener que ponderar. ¿Es de orden público? Per se, yo creo que no. ¿Es de interés social? Pues a lo mejor sí. Pero también la jurisprudencia es muy clara, te dice, oye, cuando se trata de la preservación del interés social, vas a tener que medir caso por caso, sobre bases y elementos objetivos, si efectivamente hay un interés social o un interés de la colectividad que se vaya a proteger. Entonces, a pesar de que está redactado en todos los casos, yo quiero suponer, dentro de este gran paraguas que nos otorga la interpretación del interés social para efectos de procedencia de la suspensión, que los jueces van a tener que adentrarse conscientes de que hay un interés social aparente que generalmente tendría que estar presente tratándose de disposición de los bienes del dominio público, que va a entorpecer la procedencia de la suspensión, pero que en otros casos, cuando efectivamente no pueda medirse, nos permitiría, a través de una interpretación armónica y funcional de esta fracción 13ª del 129 de la Ley de Amparo, preservar la medida de suspensión a fin de no denegarle a alguien el acceso a la imparación de justicia. Entonces yo creo que el artículo 129, fracción 13ª, va a interpretarse, y que muy a pesar de esta lectura tan tajante que se le ha dado ahora, pues tendrá que regularse de alguna manera a fin de no entorpecer también las actividades que vienen desplegando con tanta importancia los concesionarios. Quisiera yo suponer que esa va a ser van a ser las escenas, las etapas que en lo sucesivo se van a empezar a abrir ante el propio Poder Judicial de la Federación. En el legislativo, desafortunadamente, ya no hay nada más que hacer sino esperar a que el Senado apruebe las 2 o 3 modificaciones mínimas que se le hicieron a la minuta antes de pasarla ya para su promulgación y publicación con el Ejecutivo, y eventualmente vendrán discusiones a fin de mejorar, perfeccionar, modificar esta ley de amparo en el momento en el que está en vigor, a fin de permitirle, como habrá de esperarse en el futuro, pues que esta pueda funcionar correctamente. Sí, muchas gracias. ¿Y qué comentario le merece el párrafo con el que cierra el artículo 129? Esta parte decía, a juicio con la negativa de la suspensión, la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Qué bueno que me parecería una salida bastante más sencilla que invocar la convencionalidad, ¿no? Qué bueno que me lo recuerdas. Sí, lo comentaba el otro día. Desde luego que tenemos una cláusula de escape al final del artículo 129, en donde se permite a los jueces ponderar cuál es el interés social, y eso nos va a arrojar a nosotros como abogados litigantes una carga adicional al momento de presentar la demanda de amparo. Se me hace indebido, porque estamos trasladando al Poder Judicial una responsabilidad que no debería corresponderle, y lo estamos haciendo absolutamente el responsable de lo que vaya a suceder con motivo de la tramitación de un amparo. De tal manera que los jueces, yo creo que difícilmente van a aventurarse a conceder la suspensión siempre a través de ese artículo, ¿no? Aunque desde luego pues va a ser el más evidente, el que más rápido van a poder tomar en consideración para concederlo. Y de parte nuestra, como litigantes, también en el que nos vamos a querer colgar a fin de que siempre se le conceda. ¿Cuál va a ser el gran reto? Porque no es una concesión absoluta. Tiene que ponderarse el interés social. Y ahí vamos a tener que aportarle nosotros al juez todos los elementos de prueba a fin de demostrar que el interés social que se va a perjudicar permitiendo la consecución del acto reclamado va a ser mayor que el interés social que se podría preservar para el caso de que se negara la suspensión y se permitiera que el acto reclamado surta sus efectos. No sé si me explico. Si yo tengo una compañía telefónica y tengo 1 millón de suscriptores,
y viene la autoridad y me quiere quitar la concesión para otorgarlo a una nueva empresa que habrá de cumplir otras finalidades, a lo mejor en materia de telefonía celular, se me ocurre, pues tendría yo que asegurar que el interés social del millón de suscriptores que ya tengo, del millón de usuarios, es mayor que el que se pretende preservar o el que se pretende atender con motivo de la ejecución del acto reclamado. Y solamente va a ser en este ejercicio de ponderación de cuál es el interés mayor el que viene ya tratando de proteger el quejoso o el de la autoridad responsable, el que le va a servir al juez en esta balanza para conceder la suspensión. Entonces eso me arroja a mí, por lo pronto, una carga procesal inmediata de aportar las pruebas con mi demanda cuando pida yo la suspensión a fin de acreditar esta circunstancia. Si no, muy a pesar de que existe esta cláusula al final del 129, pues no es un asunto dogmático, va a ser un asunto de valoración objetiva con fundamento en pruebas muy concretas o muy específicas que requiera. Esos son los escenarios que veo. Estos son algunos de los antecedentes que puedo compartir con ustedes con relación a esta redacción de la fracción 13ª del 129 de la Ley de Amparo. Les vuelvo a agradecer la invitación a la NAVE, al licenciado Daniel Amezquita, amigo, por haberme convocado, y estoy a sus órdenes, muchísimo gusto en conocerlos y hablar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. No tiene inconveniente también para que el expositor pueda comer algo, desayunar algo después de tan brillante exposición. Vamos, si quieren, platicando, haciendo un recuento de cualquier pregunta o inquietud respecto de lo que viene ahora en la Ley de Amparo, pues dando la oportunidad que pueda comer algo, y al final, pues si quieres, vamos aglutinando esas preguntas para darles respuestas si no tienes inconveniente, ¿no? ¿Qué preocupaciones, inquietudes, preguntas? Pues yo tengo una inquietud muy general. Yo trabajo en el sector minero y la verdad, pues nosotros nuestro día a día son las concesiones, ¿no? O sea, todo está concesionado. Y esa es nosotros hemos tenido cantidad de problemas y de que no nos otorgan la suspensión, alegando el interés público y el orden social nada más per se, ¿no? O sea, y le hemos dado pruebas a Profepa por multitas de que quizá el monto no es mucho, son 50,000 pesos, algo así, pero con eso nos piden casi que dejemos el cerro otra vez verde, bonito, hermoso, cuando llevaba actividad minera de 500 años en una zona que no tenía ni dinero, ¿no? O sea, muy satanizados en ese aspecto. Vivimos de las concesiones. Entonces, esa parte, bueno, como dicen, estuvo platicada a razón de lo que son telecomunicaciones, de lo que es televisión, etc. Pero de la actividad tan antigua, que todo está concesionada, ¿es en qué afecta? Porque el día a día es muy difícil y todo lo solventamos casi vía amparo. No, si quieren anotarlo para... Sí, creo yo que lo que se tomó en consideración para la redacción de ese artículo tuvo que ver con el sector de las telecomunicaciones y no se tomó en consideración qué es lo que iba a pasar con todos los demás: puertos, minas, aeropuertos, zonas federales. Yo quiero ver ahora un hotel, cómo se van a estar dependiendo los hoteleros, dependiendo tanto de la actividad turística del país. No se le está dando certidumbre a nadie. Entonces, si lo que queremos nosotros en lo sucesivo es que venga más inversión con el objeto de generar empleos, el mensaje que se está enviando con esto es terriblemente negativo, ¿no? Es congruente lo que se está haciendo en materia laboral, en materia educativa, lo que se pretende hacer en materia de competencia económica o telecomunicaciones. Ayer estuvimos discutiendo una minuta con relación a la ley de competitividad, y se incorpora esto dentro de la ley de amparo, con lo cual se restringe el acceso a los sistemas de defensa de los concesionarios. Creo que es muy desafortunado. Es desafortunada también el artículo 1 de la Constitución y esta tutela de los derechos humanos, porque deja a la ciudadanía de cualquiera de los dos lados desprotegida. La justicia no puede ser tan impredecible. Nosotros tendremos que saber más o menos
cuál tendría que ser el resultado de un juicio en función del derecho a votar. Cuando nosotros le encomendamos a los jueces la función de determinar cómo se tiene que satisfacer el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a tener agua limpia, pues entonces acaba siendo un instrumento poderosísimo a favor de una aristocracia judicial, así me he dicho, que puede ser terriblemente nocivo para el Estado. Porque podemos tener un poder judicial jalando para un lado, un poder legislativo y un poder ejecutivo jalando para otro, y una economía que es realmente de la que depende el país jalando para otro. Los legisladores, los juzgadores o incluso el ejecutivo son. El gobierno normalmente tiene esta visión arrogante de pensar que el país marcha en función de lo que el gobierno decide. El gobierno tiene que marchar en función del rumbo que marca la sociedad, ¿no? Y si los generadores del empleo, del bienestar social necesitan caminar en ese rumbo, nosotros no tenemos que estar dando un mundo nuestro. Lamentablemente es eso. Antonio, clarísima, ¿no?, la exposición, felicidades. Muchísimas gracias. Ante este contexto de cosas, un poco más visto a nivel tal vez no macro, pero teniendo presente una reforma laboral importante, una reforma en términos educativos importantes, la ley de amparo, ya la anunciada reforma en materia de telecomunicaciones y la siguiente en materia fiscal, estando tú siendo un actor partícipe en este contexto, ¿no? O sea, ¿por dónde viene? ¿Qué es lo que el gobierno está perfilando, sentando este tipo de elementos? Porque es fundamental que haya preparado, o sea, es evidente, ¿no?, que haya preparado un terreno en un contexto de ley de amparo bajo estos nuevos parámetros, específicamente suspensión. Es muy claro eso, versus a qué posible regulación habrá de implementar a futuro en materia de telecom, en materia fiscal. Fundamentalmente telecom, ¿cómo lo ven desde adentro? ¿Qué hay en este contexto? A pesar de, gracias Chucho, a pesar de que estoy en eso, la verdad es que no es lo mismo lo que ves en el legislativo y lo que ves en el ejecutivo. Yo tengo que hacer las mismas deducciones a las que llegan ustedes con motivo de todas estas reformas. Sí veo yo un compromiso, y además está dicho en el Pacto por México, de permitir mucha mayor competencia en algunos ramos en donde hay una concentración de mercado evidente. En telecomunicaciones es clarísimo. Telefonía celular, tenemos un gasto excesivo que perjudica el desarrollo nacional de 27,000 millones de pesos, una cosa así, es lo que pagamos de más a las compañías de telefonía celular por un servicio ineficiente. Entonces yo creo que en el ramo de las telecomunicaciones es clarísimo el mensaje. Sé que se está discutiendo un proyecto de ley de telecomunicaciones que eventualmente tratará de romper con el monopolio. Yo creo que es clarísimo el mensaje de la reforma de la ley del paro. Yo creo que se debería leer por ahí. Lo mismo sucede también en televisión. Televisión abierta, pues ya está cantado que viene la tercera, la cuarta cadena y además una más para el Estado, con lo cual tendremos 3 cadenas nuevas de televisión. No dudo que también estén identificados algunos otros mercados con alta concentración. Lo que pasa es que no son ni tan relevantes ni tan vistos como el de las telecomunicaciones, radio y televisión, que son con los que nosotros convivimos todos los días. Claro. Yo creo que va a ser un ejercicio de legitimación del Ejecutivo y muy probablemente por ahí podría empezarse a ver políticas públicas muy pronto. Yo creo, es mi lectura, no tengo elementos para. Sí, gracias. Al igual que mis antecesores, muchas felicidades por la presentación, y la verdad es que es toda una oportunidad tener un legislador que tenga la vocación de litigante y la experiencia, ¿no?, y la fluidez y la energía. Muchas gracias. Yendo a este tema del desconocimiento que puede haber en diferentes materias administrativas y materias concesionadas, conforme fueron pasando las horas y los días de la aprobación en Cámara de Diputados, se llegó a mencionar que
ya se estaba pensando en la reforma de la reforma, ¿no? La reforma que todavía no concluye, por falta de senadores todavía. ¿Qué tan viable se ve que pudiera haber una reforma donde se pudiera precisar este artículo 129 precisamente en sector minero, en telecomunicaciones, en carreteras, en aeropuertos, donde se ponderara, digo, es ahora tan difícil que haya reformas legislativas por los acuerdos políticos, etcétera? ¿Y cómo podría jugar esto también con una iniciativa muy añeja que está relacionada con la reforma de la ley en materia de telecomunicaciones de tribunales especializados en materias económicas, administrativo-económicas, en cuanto a la especialización y criterios para el otorgamiento de suspensión? No creo que sea incompatible el tema de los tribunales especializados. La verdad es que a mí, solamente con un volumen muy grande de asuntos, yo creo que sería positivo que hubiera tal grado de especialización, porque también se van restringiendo los criterios. De alguna manera, el hecho de que sean muchos los jueces que puedan participar en la solución de un asunto va nutriendo de criterios de interpretación que después, a través de contradicciones, nos dan una mejor lectura de la ley. Cuando nosotros restringimos y el canal de entrada de los asuntos litigiosos es uno solo, cuando ese solo sienta su criterio, ya no se movió. Entonces, de tal manera que yo creo que no es forzosamente 100% positivo que haya siempre tribunales especializados. Tendríamos que tener un volumen muy grande de asuntos para que esa especialización nos permita tener no un juez, sino varias ventanas de entrada que permitan qué bueno que haya especialidad, pero ojalá que se conserve una multiplicidad de criterios que puedan nutrir esta interpretación, ese criterio, los criterios de interpretación de la ley, ¿no? Ahora, por cuanto a modificar la ley de amparo, la verdad es que yo creo que modificarla a fin de hacerla ad hoc a cómo tiene que concederse la suspensión en materia minera, o en materia portuaria, o en materia aeroespacial, o en materia de hidrocarburos, o en materia de asentamientos humanos, es pretender que el legislador se sustituya en una chamba que le corresponde al juez. Para eso tenemos nosotros que prever leyes que le digan cuáles son los principios y tú aplícalos al caso concreto, o a las autoridades administrativas en su caso. No tengo yo por qué estar diciendo, oye, a los que te traigan la hoja rosa les concedes la licencia así, y a los que traen no, haz tú el papel que te corresponde como poder ejecutivo, administración pública, y atiende tú al particular mediante la aplicación de la ley, y tú, juez, pues dicta la resolución que te corresponde de acuerdo con aquello que se tiene que estar observando. Yo no creo que fuera positivo hacer una labor en la que el legislador está sustituyendo a través de la ley en una serie de casos que pues, van a venir de todos sabores a la hora de tener que dictar una resolución en materia de suspensión o de sentencias que nosotros no podemos prever, ni la ley podría cortarse con tal definición. Yo creo que lo mejor que podría suceder es que ese tipo de acciones se eliminaran, porque lo que estamos haciendo es restringir una actividad que le debe de corresponder forzosamente al juez. Esa es la equidad, la aplicación de la justicia al caso concreto. No se lo estamos permitiendo, estamos precalificando sin saber qué va a pasar, y ustedes lo están advirtiendo. Yo creo que lo más recomendable sería que eso no existiera. Yo le había quitado todas las fracciones al 129, todas. No tenemos por qué calificar de antemano, pero ahí está. Modificar la ley, honestamente lo veo poco probable. En ese artículo lo veo muy poco. O sea, por la dificultad que implicó aprobarlo como está, yo no veo una contrarreforma que permita que eso se elimine o que se perfeccione de ninguna manera. Yo veo mucho más factible la interpretación que dice. También yo te felicito, Toño, y quisiera salir un poquito del artículo 129 y retomar un poco los antecedentes en una pregunta concreta. En cuanto a un dictamen de unidades de verificación aprobadas y acreditadas, que por lo tanto tiene validez oficial, ¿qué tanto se podría interpretar este dictamen como un acto de autoridad? ¿Un dictamen de una unidad de verificación? Sí. ¿Los verificadores son agentes de la autoridad? No necesariamente. La ley federal de metrología establece que los unidades estén acreditados y aprobados que realicen la función de la autoridad, precisamente por ese mundo de asuntos que tiene que atender la autoridad administrativa. Y ahí me permito ampliar la pregunta o comentario. Es cierto que la reforma de la ley de amparo implica una mayor amplitud en cuanto a quién se puede considerar como autoridad para el amparo. Y ahí está la entidad mexicana de acreditación, que es un monopolio de facto.
que precisamente contra los actos de acreditación, si esta persona particular no te da la acreditación, no tienes un medio de defensa, y entonces no cumples con los requisitos para realizar un dictamen de verificación. Yo tuve un caso en el que, déjame compartirles la experiencia que tuve. El IPAB, en el artículo tercer transitorio de la ley del IPAB de protección al ahorro bancario, establece la posibilidad de que el instituto contrate a terceros especializados que son particulares a fin de que estos lleven a cabo la enajenación y todos los procesos para la enajenación de los bienes del instituto. Cuando viene el quebranto bancario en el 95 se implementan una serie de programas de capitalización y compra de cartera y por consiguiente el Estado, a través de lo que era Coapro, que fue el IPAB, se hace de estos activos de los bancos, los tiene en la panza y los tiene que vender, pero el Estado no sabe vender. Sus contratos particulares les encomienda llevar a cabo la venta de todos esos activos. Y vino la venta del Camino Real y vino la venta de las aseguradoras, etcétera. Me tocó participar en algunos amparos por virtud de procedimientos en los que habían comparecido clientes nuestros y en donde, porque se les ocurrió a los terceros interesados, los excluyeron por completo del procedimiento. Yo participé porque compré las bases y te mandé la documentación, te manifesté mi interés, te acredité mi solvencia, etcétera, pero no calificaste y por consiguiente te excluyo. Olvídate de fundamentación, olvídate de motivación, de nada. Pero desde luego subsistía su interés en poder seguir participando en los procesos para la adquisición de todos estos bienes y no perdíamos nosotros de vista que por tratarse del tercer transitorio de la ley del IPAB eran bienes públicos, eran bienes que se habían pagado con los impuestos de los mexicanos y por consiguiente estaban sujetos a regulaciones específicas, no eran de particulares. Parecía como un acto entre particulares, pero realmente eran bienes del Estado, ¿no? Nosotros promovimos el amparo y la verdad es que afortunadamente, como veníamos aquí con 2 o 3 empresas hermanas que estaban en el mismo proceso de licitación, lo que hicimos fue a ver ¿cuál es el acto de autoridad? Desde entonces teníamos esa problemática. La exclusión del procedimiento no había provenido del IPAB, sino del tercero especializado. Si reclamaba yo ese acto del tercero especializado, automáticamente me iban a decir que me pagaban el procedimiento porque era un acto muy particular. Le hice de las dos formas. En un caso, señalé al particular como autoridad responsable y le atribuí el acto concreto a haberme excluido y reclamé la ley para asegurar la procedencia. Y en otro no. En otro lo que hice fue atribuirle el acto, ya sea por una intervención o por omisión o por la sola autorización para que eso sucediera. Le atribuí el acto al IPAB y a este lo señalé como tercero perjudicado, responsable de aquellos actos que estaba haciendo al amparo de esa autorización que le había conferido el IPAB. Era un acto de particular. Al final del día, lo que pude constatar después es que el amparo que se ganó es aquel en el que este vino como tercero perjudicado, no como autoridad responsable. De ahí que el hecho de que el particular esté actuando en contra mía, pues no fatalmente me obliga ni me condiciona a tener lo que señalan como autoridad responsable. Puedo encontrar la vía. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una autoridad que lo va a tener que supervisar. Entonces, o porque se lo permitiste, lo toleraste, o porque se lo concediste, o porque no interveniste, o porque no tuviste la intervención oportuna para evitarlo, siempre tu autoridad responsable vas a ser. Siempre tú vas a ser autoridad responsable, órgano del Estado, no particular. Con la nueva redacción, los particulares también van a ser autoridad responsable. Si en este caso están ejerciendo una facultad delegada por parte de una autoridad, están conduciéndose como autoridad respecto a otros particulares, con mucho mayor razón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Toño, me quedo con varias ideas, ¿no?, de lo que expusiste. Y es esta doble lectura que podemos darle al 129 de la próxima ley de amparo. Tú hablabas de una interpretación pues muy restrictiva, pues en el sentido que ya se acabó la suspensión en este tipo de casos, en términos genéricos, cuando existe una obstaculización o un impedimento para que el Estado eche mano de estos bienes del dominio directo de la nación. La problemática es que, pues, aunque pareciera que
que es difícil que se llegue a ese extremo. Hoy en día en la práctica, sin esta reforma de la ley de amparo, pues a propósito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya hay magistrados por ahí, ya ni siquiera jueces de distrito, magistrados de tribunales colegiados de este circuito, que dicen las personas morales no tienen derechos humanos, ergo el amparo para las personas morales ya se acabó y desechan las demás. Digo, si en eso hay una lectura tan estricta, literal, o aunque llega a lo absurdo, pues es lo que nos estamos enfrentando. Me preocupa pues esa parte de que se vaya a concretar la lectura de este artículo en esta fracción 13ª de una forma tan restrictiva que pues ya ni siquiera hacer ese ejercicio del que tú hablabas, de ver si efectivamente aquí hay una cuestión de orden público, interés social, si hay ese impedimento u obstaculización para el Estado respecto de un bien del dominio directo de la nación. Y pues se vayan por la vía muy sencilla de decir, pues estamos en presencia de este tipo de concesiones, ergo ya caigo en la excepción para otorgarse la suspensión. La otra que se decía de, bueno, vamos a interpretarlo en forma pues muy extensa y vamos a hacer ese análisis de orden público, interés social. Pues ahí lo que yo diría es, caramba, pues ¿qué no lo tenemos ya? O sea, era necesario hacer ese catálogo de supuestos. No se supone que ya lo tenemos en los términos muy extensos y con los principios que actualmente rigen en materia de amparo y la jurisprudencia que se ha ido acumulando por parte de la Suprema Corte en ya 10 épocas de jurisprudencia. Yo creo que no era necesario. ¿Cuál fue la explicación, por lo menos que yo escuché, para hacer esta precisión en materia de la nueva ley de amparo? Esto es, hubo un abuso de los jueces. Los jueces de distrito son menores de edad, no han sabido interpretar y pues la mayor parte, en nuestro caso obviamente, de los legisladores dicen, yo soy lo suficientemente capaz para darle instrucciones al juez de cuándo debe otorgar la suspensión y cuándo. Pues a mí se me hace eso tan absurdo como decir, oye, pues la mayor parte de los legisladores no ha sabido hacer su chamba en reformas fiscales de años anteriores y por lo tanto, como hubo esos abusos, pues te voy a quitar o limitar tu facultad legislativa en materia fiscal, ¿no? O la que vos mandes. Yo creo que tampoco, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido casos en donde efectivamente se nos ha dado la suspensión y otros en los cuales se nos ha negado, a veces con más o menos razón, a veces en forma absurda, pero definitivamente el sistema se basa en una confianza hacia nuestros jueces. Y en última instancia, como sucedió en los casos de interconexión, pues cuando no se está de acuerdo si se debe otorgar la suspensión o no, ahí llegó el caso a la Suprema Corte y la Suprema Corte fue la que dijo, aquí no se puede otorgar la suspensión porque existen elementos de orden público e interés social. Y bajo atrás. O sea, el propio sistema de amparo tiene sus mecanismos pues para corregir ciertas desviaciones. No siempre son favorables al particular, me queda claro, pero definitivamente estar legislando en base a casos concretos en la ley de amparo, pues no ha sido siempre el mejor experimento que hemos podido hacer. La última reforma que hubo en materia del 123, que te acordarás, era en el sentido de no se otorgue la suspensión cuando se impide el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. No se otorgue la suspensión, tal y cual caso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues entonces lo que dicen los particulares es, pues si el amparo ya no me sirve para esto, cuando tengo una urgencia por una suspensión, me voy al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde el mecanismo de medida cautelar no tiene los tabúes, es increíble que es mucho más activo, más moderno, incluso en su interpretación y en su extensión, que la propia ley de amparo. ¿Cuál es la problemática? Tengo actualmente una sala especializada en materia de resoluciones de órganos reguladores de la actividad del Estado,
que pues, al ser una sala única donde sus criterios son contrarios a mi caso, pues ya me molé, ¿no? Es una centralización y ahorita ya empieza una saturación. Nada impide que a lo mejor ante esta lectura restrictiva que pueda llevarse a cabo por los jueces, por lo menos a corto plazo, los particulares volteen otra vez al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y saturemos esa sala en donde pues el criterio ya va a ser un volado, ¿no? Eso me lleva al comentario que hacía Genaro hace un momento de los tribunales especializados. Yo creo que también, como tú lo dices, no necesariamente es la solución, aunque pues tal vez en materia de telecomunicaciones y competencia, por el tipo de procedimiento que se requiere, pues el juicio de nulidad tradicional, incluso el amparo, no es el vehículo idóneo para poder demostrar un caso en materia de telecomunicaciones competencia, ¿no? Pero yo me quedo con esos riesgos que podemos enfrentar con base pues en las últimas reformas que ha habido en amparo, las últimas experiencias que hemos tenido, y sí veo con preocupación de que se puede decir en forma muy genérica, ha habido un abuso por parte de los particulares y de los jueces en el otorgamiento de la suspensión. Sin embargo, yo no sé, me queda claro que tú lo has vivido en carne propia durante muchos años, pero el problema es que ninguno me dice, estos son los casos de abuso, estos son los jueces que han abusado de la figura de la suspensión en estos casos concretos y para estas empresas. Yo creo que no hay tantos, Yo creo que todos conocemos dónde pudo haber unos supuestos abusos sin conocer necesariamente el expediente a detalle, ¿no? Pero pues como que de forma muy laxa dar esa justificación para la reforma en donde se limita la figura de la suspensión en el amparo, es otra vez creer que nuestros jueces son tontos y no dejarlos evolucionar. Cuando, aunque sea en forma lenta, pues hemos visto que sí se pueden corregir esas irregularidades, esas desviaciones, y esto sigue dándole certidumbre jurídica a lo que puede suceder en los amparos, ¿no? Yo me quedo con esas reflexiones, Toño, no sé tu opinión. Déjame nada más externar este punto de vista mío, Daniel. Coincido absolutamente contigo. Déjame decirte algo. Hemos litigado en materia administrativa y tú y yo prácticamente al mismo tiempo. O sea, yo llevo 3 años ya litigado en materia administrativa de despacho. Y lo que puedo asegurar es que en estos 23 o 24 años de ejercicio profesional jamás me había sentido tan desprotegido como en esta época. O sea, jamás había visto yo criterios tan negativos para mis clientes, para los amparos que nosotros promovemos, juicios contenciosos administrativos, tan elaborados, tan complejos y tan malos como en esta parte. Sobre los acuerdos de admisión o acuerdos de prevención, o sea, ya pensamos en la demanda, me da miedo, me preguntan mis clientes, ¿me van a procesar la suspensión? Deja ver si me la admiten, porque ya no soy mi que van a decir, manifiéstame bajo protesta, decir verdad que no has promovido otro amparo igual, eso porque otro tengo que manifestar. En fin, es cierto también que el amparo que tanto nos preocupa, pues en estricto sentido y tomando en consideración el principio de definitividad de la existencia del medio ordinario de defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues la verdad es que no tendríamos que quitarnos el sueño. Pues primero vamos a tener que acudir allá, después iremos en amparo directo a los tribunales colegios de circuito, entonces pues tendremos que estarnos preocupando un poco más por qué es lo que pasa en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y ahí, lamentablemente, también tengo casos y tenemos unos en los que llevo uno en el que han transcurrido 11 meses y no puedo pasar a las autoridades demandantes. 11 meses sin poder emplazar a los jueces. Entonces, pues también están mal. Yo creo que tendríamos que ver de qué manera pudieran remediar la justicia administrativa. Yo tengo algún tema que quiero exponer en la Comisión de Justicia, a ver si podemos llevarlo a fin. Crear un sistema armonizado de justicia administrativa. No puedes imponer mecanismos ni procedimientos ni formalidades específicas a los estados, porque son esferas de poder distintas. Pero así como se está hablando ya de un código penal único, pues yo creo que podríamos perfectamente hablar
una justicia administrativa única, y también de agilizar la impartición de justicia en materia administrativa en asuntos de cuantía menor, porque estos llenan los pasillos de los tribunales, y la verdad es que acaba siendo mucho más costoso el funcionamiento del aparato burocrático para resolver muchos asuntos que la cuantía del asunto mismo. Entonces, me pusieron una multa hace poco en Estados Unidos y fui a pagarle. Me dijeron, tiene usted la cita con el juez tal día, y cuando llego yo, pues me imaginé que iba a ir con un juez colgado. Me decía, es un juez de Ventanilla, y me dijo, pues vaya usted, me hizo una disminución, una quita con 80% de la multa, acaba pagando $20. Yo dije, qué maravilloso que pudiéramos tener justicia administrativa tan expedita. A ver si me condonaste, y yo fui, yo lo pagué, estoy contento, consentido el acto, ya no hay juicio posterior. Al final del día pues acaba siendo mucho más eficiente, incluso desde un punto de vista de recaudación y de tiempo perdido. Tenemos mucho que hacer y mucho hacia dónde evolucionar. Coincido contigo, me llevo desde luego tus comentarios en la medida de mis cortas posibilidades, porque en el mundo del poder legislativo pues están las otras razones de carácter político y no sobre la razón jurídica o la lógica, son las que me lo llevo y pues trataré de ver qué hacemos. Desde luego cualquier inquietud de ustedes y cualquier propuesta de la nave que podamos nosotros impulsar en la Cámara, con muchísimo gusto. Que nos cuenten conmigo como un portavoz suyo Oye, y nuevamente, si no hay algún otro comentario, pues agradecerte, Toño, porque hayas aceptado reunirte con nosotros para platicar de este tema con tanta premura, pero es que yo creo que había que platicarlo un poquito antes. Te lo agradezco muchísimo, en nombre de la